Voy a iniciar la jornadita con un tamatei y un verdecito. Vamos a ver qué sucede. Estoy usando un cabrijet de 2 gramitos, un anzuelo Misa talla M. En esta zona suelen haber peces que suelen correr a la roca, así que prefiero usar anzuelito un poquito más grueso para evitar de que se doble o algo. Queda montadito el tamatei. Vamos a ver qué sucede. Y que señores, ay, se me enrocó. Ahí salió. Tenemos una cabrillita con un tamatei verde. Bonita pelea nos dio esta cabrillita, súper chiquitita. Siempre son muy potentes. Y más con un equipo tan ligerito como con el que ando. Así que vamos a liberarla. Tenemos la captura. Debe ser algo muy pequeñito, puede que sea un lenguadito muy chiquitito. Sentí que succionó, ahí viene. Así que efectivamente es un lenguadito chiquitito. Salió con un Ribbler verde. Cambié a un jighead de 3 gramitos. Es un anzuelo nuevo que estoy probando para ver si lo integro. Así que qué rara la pelea. Es un rollizo chico, parece. Un mojonero. Es un rollizo chiquitito. Un Ribbler Clear. Vamos a sacarte esto. Oye, la caña
súper sensitiva. Se siente todo realmente. Una cañita, como mencioné anteriormente, hasta 4 gramos. La puntera es de titanio. El primer tramo no tiene ninguna anilla. Y ya en el segundo tramo comienza la primera anilla. Son 7 anillas en total. Y transmite todo. En verdad, muy rica la caña. Adicionalmente igual es potente. Como pueden ver, el rollizo igual no era tan pequeño. Se pudo trabajar súper bien. Tenía un par de capturas con unas cabrillitas. Son un poquito más complicadas, suelen correr a la roca. Mira, ahí tenemos pique nuevamente. Y transmite todo. Realmente súper feliz con la adquisición de estas cañitas. Tengo otra que es una combinación entre este mismo modelo, la Tide Ride, y la Chaostec, que es una caña que lanza hasta 20 gramos. También es puntera de titanio, así que igual voy a estar probándola en este mismo video que voy a estar compartiendo. Así que chicos, en verdad, si tienen la oportunidad de algún momento de adquirir una de estas cañitas, no lo duden. Son cañas que yo, por ejemplo, la primera que tuve, la estuve usando casi 2 años y encantado con la caña. Y ahora, bueno, obviamente me fui por 2 cañitas más y súper feliz realmente. Son cañas espectaculares. Así es, muy chico. ¿Qué? Ah, unas cabras. De cabrillita con un Ertel Magia rosadito. Tenemos ah, de cabrillita. Bueno, un Ribbler verde. Vamos a devolverla al agua. Tenemos otra captura. Otra cabrillita. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, no caché, weón. Otra cabrillita. También muy bien clavada. Como pueden ver acá, el anzuelo salió justo por acá, así que súper bien clavada. Nuevamente otro Ribbler verdecito. Voy a devolverla. Se va.
roca. Ash. Está todo mordido. Algo así. ¿Tú te enrocó? Sí. Ahí está. De nuevo. ¿Sí no? Sí. A ver si algo. ¿Salió? Me parece que la línea está en otro lado, pilla. Ahí sí. Y una cabrilla súper chica, man. Me la jugó, me la jugó. Salió difícil. Mira, se quedó enganchada en un erizo. Por eso está difícil de sacar. Igual viene media clavada por el paladar, así que probablemente le dolió harto y por eso corrió más de la cuenta. Vamos a liberarla. A ver, Acabo de colocar un vinilito, un Clear Blue, un modelo nuevo que sacaron hace poquito. El modelo se llama Nami. Significa hola en japonés, si mal no recuerdo. Pico de forma inmediata. Ya estoy pillado. Algo que me ha pasado mucho estas jornaditas porque esta caña es un poquito más corta. No tiene tanta potencia, pero se disfrutan más las peleas. Vamos a esperar a que salga para ver si la sacamos. Probablemente una cabrillita. Y ahí salió. Se metió en otra roca. Hay harta roca acá abajito, hay hartas losas, así que suelen aprovechar esos lugares para meterse las cabrillas. Ahí salió. No ceden, no ceden. Ahí sí.
Ahí tenemos una cabrillita. Oye, esta caña es espectacular, se siente todo, me da mucha lectura y la gran mayoría de las capturas que he tenido, casi todas han venido clavaditos acá en esta parte del paladar superior. Así que súper feliz de la cañita. A 4 gramos, puntera de titanio. La puntera que se utiliza en este caso es una Mizar, si mal no recuerdo es la 19 bit. Igual ahí voy a corroborar la información y voy a dejarla ahí en el video en caso de. La línea que estoy utilizando es una Speedmania, el P04. Y súper bien, súper rico quedó este equipo. Vamos a liberar a esta cabrillita. El vinilo que les digo, el modelo Nami, tiene mucho movimiento.